Evangelio de Juan. Vamos a abrir el capítulo 19 del Evangelio de Juan. Nuestro tema de esta mañana es consumado es, basado en los versículos 18 al 30. Perdón, 28 al 30. Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. El tema de esta mañana es consumado es. Permítanme orar por segunda vez para pedir el favor de Dios en esta preciosa mañana. Amén. Señor, una vez más queremos darte gracias. Queremos, oh Dios, darte toda gloria, toda honra. Solo tú la mereces. Gracias por cada hombre, por cada mujer que está en medio nuestro. Mira, oh Dios, este tiempo de predicación lo ponemos en tus manos y el predicador ruega por tu favor en su vida. Señor, asísteme, ayúdame, perdona todo pecado, purifica, oh Dios, mis labios, mi mente, mi corazón, y sé tú usándome, Dios, para gloria de tu hermoso nombre y para edificación de tu iglesia. Señor, oh Dios, sabemos que tú eres el único grande y que toda gloria sea dada a ti. Gracias también por los amigos que nos acompañan. Prepara, oh Dios, sus corazones. Si te place darle arrepentimiento, eres tú el único que puede salvar. Gracias por este tiempo. Son favores que te pedimos en Cristo Jesús. Amén. Aleluya. Bien. Repetimos nuestro tema en esta mañana. Consumado es. Antes de entrar al texto donde vamos a compartir, quisiera, de un modo de introducción, refrescar la memoria de 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo en la cruz. Pero nuestro énfasis en el sermón de hoy será en la palabra de triunfo o de victoria. Consumado es. Pero son 7 palabras que nuestro Señor Jesucristo en la cruz dijo. Y una de ellas es una palabra de perdón. Cristo en la cruz, aún estando clavado, oró para que el Padre perdonara a aquellos que lo estaban clavando. Dice que Jesús en la cruz dijo: Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Y es interesante, hermano, que nuestro Dios es un Dios perdonador. Y cito nuevamente, todavía en el momento de su crucifixión, Cristo estaba orando para que el Padre perdonara a aquellos que lo estaban crucificando. Padre, perdónalo, que no saben lo que hacen. Pero también Cristo expresó una palabra de salvación. Le dijo al ladrón en la cruz: te aseguro que estará conmigo en el paraíso. Desde hoy te aseguro que estará conmigo en el paraíso. Otra palabra que nuestro Señor Jesucristo expresó en la cruz fue una palabra de amor y devoción. Mujer, he ahí tu hijo. Hijo, he ahí tu madre. Haciendo referencia al discípulo amado para que atendiese a su madre, a María, de una manera en su humanidad. Pero también Cristo expresó en la cruz una palabra de angustia. Elí, Elí, lama sabatini. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? También en la cruz nuestro Señor Jesucristo expresó una palabra de necesidad humana. Tengo sed. Tengo sed. Yo creo que todos estamos convencidos, nosotros como iglesia, que Cristo fue verdadero Dios, pero también fue verdadero hombre. Como Dios ofreció descanso, venía a mí todo lo que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Pero como Dios, Jesús también se cansó. En esta ocasión, en la cruz, Él expresó una palabra de necesidad. Tengo sed. Pero también Jesús expresó una palabra de triunfo.
consumado es, tetelestai. Y por último, una palabra de seguridad. En tu mano encomiendo mi espíritu. Pero en esta mañana, amados hermanos, queremos compartir sobre esta palabra de triunfo y de victoria. Consumado es, tetelestai. No solamente triunfo para Cristo, sino triunfo para la iglesia de Cristo. Y yo quiero que el Señor nos ayude en esta mañana, amados hermanos en Cristo, a salir de estas cuatro paredes entendiendo que estamos completos con Cristo. Amén. Que estamos seguros en Cristo. Y Cristo y solo Cristo y nada más. Amén. Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. ¿Cuántos dicen amén a esto? Amén. Amén. Hermano, amén, amén, amén. Estamos seguros con Jesucristo. Entonces, con esto en mente y con nuestro tema consumado es, veamos varios puntos de los versículos que citamos de Juan capítulo 19, versículo 28 al 30. Lo primero que queremos ver es, basado en los versículos 28 y 29, una profecía cumplida. Ese es nuestro primer punto. Una profecía cumplida. Versículo 28 y versículo 29 dice lo siguiente, y cito, Juan 19. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que las escrituras se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una tinaja o una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Nuestro primer punto, una profecía cumplida. Jesús en su omnisciencia sabía que faltaba esta profecía por cumplirse. ¿Dónde se encontraba esta profecía? Bueno, el Salmo 69 es un salmo considerado mesiánico, que el salmista está hablando, pero muchas de las cosas que le pasaron a Cristo están ahí en ese salmo. Y en el versículo 21 de ese Salmo 69 dice el salmista lo siguiente. Me pusieron además hiel por comida y en mi sed me dieron a beber vinagre. Wow. Hermano, para que la profecía y la escritura se cumpliesen, Jesús dijo, tengo sed. Es interesante, hermano, que todo lo que Dios ha dicho, desde Génesis hasta Apocalipsis, se va a cumplir. Amén. Jesús una y otra vez, en varios momentos de su etapa del ministerio, decía, para que la profecía o la escritura se cumpla. Y aquí, en la cruz, Jesús dijo, para que la escritura se cumpla, tengo sed. El hermano John MacArthur comenta de esto y cita, este era el vino barato y avinagrado que los soldados consumían usualmente. Jesús sabía que al decir tengo sed, provocaría que los soldados le dieran algo de beber. Por supuesto, no lo hicieron conscientes de que iban a cumplir la profecía, menos aún por compasión. Su objetivo era incrementar el tormento del Señor, prolongando su vida. Amados hermanos, el objetivo de esta bebida era prolongar el sufrimiento del Señor. Otra cosa que dice nuestro hermano John MacArthur, cuando menciona aquí el vinagre, aquí no debe confundirse con el vinagre que menciona en Mateo 27, 34, que fue ofrecido a Jesús cuando iba camino a la cruz con el propósito de hacerlo insensible al dolor. No podemos confundir. Dice Mateo 27, 34 lo siguiente. Le dieron a beber vinagre mezclado con miel, pero después de haberlo probado, él no quiso beberlo. Allí en Mateo 27, 34, Jesús caminó a la cruz, le dieron a beber vinagre mezclado con miel. Este vinagre, la idea que tenía era hacer que Jesús permaneciese lo más vivo para que pueda soportar el dolor. Y él no quiso beberlo.
Y es interesante, hermano, que ese dolor que Jesús estaba soportando en la cruz era por tu pecado y por mi pecado. Bendito sea el Señor para siempre. Pero Jesús quería soportar la ira por amor a ti y por amor a mí, esa ira de Dios. Jesús rechazó este vinagre porque ligado con miel, este vinagre era como un sedante. Sin embargo, Jesús no quiso beberlo. Hermano, de verdad que cuando uno lee estos textos, uno puede llegar a la conclusión, verdaderamente no hay un amor igual como el de Dios. El amor de Dios único. El amor de Dios no espera nada a cambio. El amor de Dios es un amor incondicional. Y solamente, wow, Dios nos puede amar así. Que dio hasta a su Hijo y lo clavó en una cruz para salvar a pecadores como tú y como yo. Cristo no quiso beber este vino, dice el hermano MacArthur, porque Él quería experimentar la ira de Dios en toda su plenitud para salvar a pecadores como tú y como yo. Bendito sea su nombre para siempre. No sé cuántos de ustedes pudieran hacer lo mismo. Yo creo que yo no me atrevería. Morir por pecadores, morir por personas que merecen condenación. Solamente un Dios tan bueno y tan benevolente como nuestro Dios pudo hacer eso. En Juan 3:16, un versículo que tú y yo conocemos y no lo sabemos aún sin tener que buscar en nuestra Biblia, nos describe el amor de Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. El amor de Dios entregó a su Hijo unigénito, al puro, al santo, al inmaculado, a aquel que nunca cometió un pecado. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Una profecía cumplida. Ahora, nuestro segundo punto, está basado en el versículo 30. Un grito de triunfo. Nuestro segundo punto está basado en el versículo 30. Un grito de triunfo. Dice el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Permítame por favor dividir este versículo en varias sesiones. Lo primero que vemos es un grito de triunfo, una proclamación de victoria. Consumado es. Tetelestai. Padre, he acabado lo que tú me encomendaste. Aleluya. Y lo que el Padre le encomendó, nuestro Señor Jesucristo lo hizo con gozo. Vamos a Hebreos capítulo 12 y vamos a considerar lo que el escritor de Hebreos nos dice en este capítulo. Hebreos capítulo 12. Dice la escritura. Hebreo 12. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro gran nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del Padre. Repito nuevamente el versículo 2. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe,
el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando lo propio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cristo fue a la cruz y fue con gozo. Gozoso. Porque estaba cumpliendo el plan de Dios. Estaba cumpliendo la obra que Dios Padre le había encomendado. Él fue obediente y fue con gozo. Sufrió el oprobio, sufrió el menosprecio, el vituperio, lo traspasaron en su costado, lo escupieron, se burlaron, echaron suerte con su vestimenta, pero él fue a la cruz con gozo. Una palabra de triunfo, una proclamación de victoria, consumado es. Él estaba cumpliendo el propósito del Padre. Pero otro detalle interesante de esta palabra es que Jesús estaba testificando que la obra que Dios le había encomendado ya estaba completa. Hay muchos cristianos, lamentablemente, que creen en el 50-50. Que creen que Dios puso un 50 y ellos están poniendo otro 50. Que creen que Dios lo llamó a salvación, pero ellos están peleando su salvación. Que ellos están reteniendo su salvación. Que ellos están luchando su salvación. Amados hermanos, tanto los que están aquí como aquellos que verán este video, ya en la cruz Cristo pagó el precio por la salvación de sus escogidos una sola vez y para siempre. Mira lo que dice Hebreos 9, versículo 12. Dice lo siguiente, y lo cito. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. ¿Cuántas veces él entró en el lugar santísimo? Una vez y para siempre. La culminación de la obra de la redención por parte de Cristo significa que nada el cristiano debe ni puede añadirle a la salvación. Nada. La salvación no es Dios con la ayuda del hombre. No. La misma es una obra absolutamente soberana de la obra de la justicia divina. La salvación es una prerrogativa del cielo. La salvación es una obra de la gracia divina. La salvación es una obra absolutamente de Dios. En la cruz, Cristo cuando dijo, consumado es, Él estaba completando la obra del Padre. Él estaba completando lo que el Padre le había encomendado. Cristo entró al lugar santísimo una sola vez. Ya no hay que añadirle nada al sacrificio de Cristo. El apóstol Pablo lo dijo de esta manera, Efesios capítulo 2, versículos 8 y 9. Dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Y esto no es de vosotros. Oye bien, iglesia bíblica es una escritura. Esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. En buen dominicano, la salvación no tiene que ver contigo. La salvación es una obra solamente de Dios. Pastor, ¿y cómo usted me comprueba eso por las escrituras? Bueno, si vamos a Efesios, capítulo 1, versículo 3, vamos a leerlo. Efesios 1, versículo 3, dice el apóstol Pablo, hablando de los Efesios, bendito sea el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
que nos bendijo con toda bendición espiritual en lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo acepto en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según el beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Dice nuevamente el versículo 3 y 4, bendito sea el Dios y Padre del Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Hermano, eso es impresionante. Tú no habías nacido, ni yo había nacido, y ya Dios nos escogió. ¡Wow! Hermano, cuando yo leí eso y entendí eso, yo dije, gloria a Dios. Cuántas barbaridades yo hice y ofendí a Dios, y Dios me tenía en su agenda. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Cristo pagó el precio por nuestra salvación una sola vez y para siempre. Amigo que está aquí, la sangre de Cristo todavía está fluyendo para perdonar el pecado. Todavía la puerta del arca de salvación están abiertas. Amigo, Cristo es la única esperanza para ti. Pero iglesia, aquellos que hemos sido redimidos y limpiados por la sangre de Cristo y hoy servimos a Cristo, debe ser un gozo para nosotros saber que la salvación no dependió de ti ni de mí, sino de Dios. Eso es lo que dice Pablo. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. La palabra don significa regalo. Dios nos regaló la salvación. Y es interesante que recalquemos en eso, porque nuestra naturaleza caída, siempre nosotros queremos sentirnos como parte de hacer algo. Hermano, en la salvación ya Dios lo hizo todo. No podemos confundir salvación con santificación progresiva. La santificación progresiva es una cosa y la obra de salvación en Cristo es otra cosa. Por eso que dice el 9, no por obra. ¿Sabe para qué? Para que nadie se gloríe. Porque nosotros somos expertos, si fuera por obra, de llegar a la presencia de Dios y decirle a Dios, ¿sabes qué? Si es verdad, Cristo se clavó en una cruz, es verdad que Cristo se sacrificó, pero ¿sabe qué? Yo tuve que hacer esto, yo tuve que hacer lo otro, yo tuve que dejar aquello. Hermano, esto no es por obra, para que nadie se gloríe. Toda gloria y toda honra sean dadas a uno solo y a nuestro Señor Jesucristo. Amén. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos de los siglos. Amén. El salmista en el Salmo 115 dice lo siguiente, versículo 1. No a nosotros, sino a su nombre da gloria. Amén. No es por obra, para que nadie se gloríe. Ahora hay un detalle interesante y queremos también resaltar de este versículo 30.
Y es que habiendo terminado la obra, dice el versículo 30, Cristo dijo, y entrego mi espíritu. Vamos a repetir nuevamente el versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado su cabeza, entregó su espíritu. Queremos resaltar esto, porque nadie le quitó el espíritu a Cristo. No. Nadie le quitó el espíritu. No. Cristo lo entregó. Y queremos resaltar esto porque en Juan capítulo 10, versículos 17 y 18, Jesús dice lo siguiente, y le voy a permitir buscarlo, hermano, para que nosotros entendamos que lo que Cristo dijo también se cumplió. De la misma manera, si Cristo dice que todo aquel que cree en Él tiene vida eterna, hermano, tú tienes vida eterna. Amén. Y algo eterno, por definición, no perece. Si tú confiaste en Cristo como tu Señor y Salvador, tú tienes vida eterna. Amén. No vida momentánea, no vida pasajera. Tú y yo tenemos vida eterna en Cristo. Y tenemos que estar seguros, segurísimo de que estamos seguros con Cristo. Que si Cristo viene ahora mismo, hermano, mire, nos vamos con Cristo. La iglesia de Cristo se va con Cristo. Amén. Mira lo que dijo Cristo, haciendo referencia a esa parte del versículo 30. Juan 10, 17 al 18 dijo. Por eso por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Hermano, repitamos otra vez, porque esto es glorioso. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Leemos el versículo 30 otra vez. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó su espíritu. Nadie se lo quitó, Él lo entregó. Él tenía poder para entregar el espíritu y tiene poder para tomar nuevamente. ¿Sabe por qué? Porque Él es Dios y nuestro Dios es todopoderoso. Yo no sé si tú ahora mismo estás pasando por un problema difícil en tu vida. Lo que yo te vengo a decir en esta mañana, que nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Amén. Todopoderoso. ¿Acaso habrá algo imposible para Dios? Nada. Nuestro Dios es un Dios todopoderoso. Cristo entregó el Espíritu. Nadie se lo quitó. No fueron los romanos que se lo quitaron. No. Él lo entregó. Padre, he acabado tu obra. He hecho todo lo que tú me has encomendado. Inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Amada iglesia, la frase consumado es, para Martín Lutero, fue de mucho impacto en el tiempo donde la iglesia católica estaba vendiendo indulgencia para obtener el favor de Dios. Lo cual llevó a Lutero aún a tener la valentía para dar hasta su vida, para proclamar que la salvación es una obra totalmente de gracia. No hay que pagar, no hay que comprar. Lutero defendió la doctrina de la justificación por fe, porque él entendió que solamente, únicamente,
podía ser salvos a través del Señor Jesucristo. Amén. Pero si nosotros analizamos, en este tiempo, hay un grupo de personas que se denominan cristianos que están vendiendo indulgencia. Que a veces le dicen a la gente, dale a Dios una ofrenda para que Dios salve a tu familia. Hay un canal que se llama Enlace, que mucha gente se pone ahí a decir, dale a Dios, pacta con Dios para que Dios salve a tu familia. Eso es indulgencia. La salvación es una dádiva de Dios, la salvación es un regalo de Dios y todo eso es por medio del sacrificio de Cristo. Amén. Cristo pagó el precio. La salvación es gratuita para el pecador. Cristo pagó el precio una vez y para siempre. Consumado es. Tetelestai. Padre, he acabado tu obra. Amada iglesia, Cristo pagó el precio. Hebreos 7, versículos 26 y 27 dice lo siguiente. Permíteme leerlo y te pido que lo busques, por favor, para que podamos ver que estamos seguros con Cristo. Que tú puedes, aún en medio de las adversidades de esta vida, entender que un día nos vienen a buscar. Entender que ya pagaron el precio por nuestros pecados. Y que así como las escrituras se han ido cumpliendo, Cristo Dios que fue a preparar morada para que donde quiera que Él esté, tú y yo estemos con Él. Mira lo que dice Hebreos 7, 26 y 27. Dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que con Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente y sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Quiero resaltar que en el versículo 25 dice, por lo cual puede también salvar perpetuamente. Esa palabra perpetuamente, cuando nosotros buscamos la idea que tiene, es para siempre. Hay muchos que dicen, bueno, por entonces tú eres de los salvos siempre salvo. Sí. Ahora, no de los salvos siempre salvo que la gente dice, de que yo soy salvo y como soy salvo, yo viví a mi manera. No. Yo soy de los salvos siempre salvo que viven a la manera de Dios. Amén. 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 Pablo, hablando de los Romanos, en el capítulo 8, versículo 1, dice, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. De esos salvos, siempre salvo, yo soy. Amén. Porque ya no hay condenación. Mujer de Dios que está aquí y hombre de Dios, ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Estamos seguros con Él. ¿Por qué usted dice eso, pastor? Porque la Biblia lo dice. Ya no hay condenación para aquellos que están en Cristo Jesús. Ya no hay. Cristo se sacrificó para salvar perpetuamente. ¿A quiénes? A los que por Él se acercan a Dios, viviendo para interceder por ellos. ¡Wow! Otra buena noticia. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo por ti y por mí. Eso es interesante, hermano. Porque aun cuando tú llegas cansado de tu trabajo, que te acostaste y te duermes y no puedes orar, hay una buena noticia. Romanos 8 dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemido indecible. Y aquí en Hebreos 7:25 dice que Cristo intercede por nosotros a la diestra de Dios Padre. Yo no estoy diciendo esto como no ore. Lo que yo estoy diciendo es que la eternidad está a nuestro favor. ¿No te alegra eso?
La Trinidad está a nuestro favor. El Espíritu Santo está a nuestro favor. El Padre está a nuestro favor. Y el Hijo está a nuestro favor, hermana Francesca. La Trinidad está a nuestro favor. Amada iglesia, la Trinidad está a nuestro favor. Amén. Gloria a Dios por la Trinidad que está a nuestro favor. Cristo nos ha salvado de una manera perpetua. Pero otro detalle interesante que queremos resaltar de este texto de Hebreo, dice, porque tal sumo sacerdote, verso 26, nos convenía. ¿Cómo era este sacerdote? Santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. ¡Wow! Cristo es inocente, santo, sin mancha, caminó con pecadores, pero nunca cometió pecado. Nunca lo desechó, se clavó en una cruz y vino a buscar y a salvar lo que se había perdido, pero nunca pecó. Y Él es más sublime que los cielos. Pero fíjate de algo lo que dice el verso 27, que este sumo sacerdote no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificio por su propio pecado. Si nosotros vamos al Antiguo Testamento, antes del sumo sacerdote ofrecer sacrificio por el pueblo, él tenía que coger el cordero y ofrecer primero sacrificio por él, para entonces él poder entrar al lugar santísimo. Porque si él entraba al lugar santísimo y no hacía sacrificio por él, por el perdón de su pecado, ¿sabe qué hacía Dios? Lo mataba. A una magnitud que este hombre entraba con una soga amarrado y con una campanita, para que cuando iba caminando, la campana iban sonando, y mientras iban sonando la gente sabía que estaba con vida. Y si se acababan de sonar la campana y moría, nadie podía entrar ahí, solamente el sumo sacerdote instituido por Dios tenía que entonces jalarlo por la soga y sacarlo hacia afuera. Pero nuestro gran sumo sacerdote no tuvo necesidad de esto. ¿Por qué? Porque él era el cordero inmolado de Dios, preparado desde antes de la fundación del mundo, inocente, santo, puro y sin mancha, preparado para llenar la justicia de Dios. Amén. Wow. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. Pero Cristo, dice el versículo 27, que hizo esto una vez y para siempre. Cada año el sumo sacerdote tenía que entrar a pedir perdón por él y por el pueblo. Pero nuestro gran sumo sacerdote entró una sola vez y para siempre. Pastor, entonces, ¿cómo yo aplico eso? Sencillo. En la cruz, Cristo perdonó los pecados de aquellos que él eligió y predestinó para salvación, pasado, presente y futuro. Gloria a Dios. Lo que implica entonces que los pecados que yo cometí ayer, Cristo ya lo pagó. Lo que voy a cometer hoy, Cristo ya lo pagó. Y lo que voy a cometer mañana también. Wow. Ah, pastor, pero entonces yo puedo vivir una vida pecaminosa. Yo no estoy diciendo eso. El apóstol Pablo, hablando de los romanos, en el capítulo 5, le decía que donde abundó la maldad, sobreabundó la gracia. Y los romanos, con un pensamiento pecaminoso, probablemente llegan a la conclusión, bueno, pero si hay maldad, hay más gracia, pues entonces vamos a hacer más maldad para que haya más gracia. No es así. En el capítulo 6, entonces él empieza con una pregunta. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? De ningún modo, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? El cristiano peca, pero no vive en el pecado. ¿Quiénes viven en el pecado? Los incrédulos. Los incrédulos viven en el pecado, se gozan con el pecado, se ufanan del pecado. Mas el cristiano cuando peca se aflige porque sabe que ha ofendido a su Dios. Amén. Cristo
se ofreció a sí mismo para salvarnos. Nuestra salvación es pasada, es presente y es futura. Nuestro perdón es pasado, es presente y es futura. Si nos preguntamos, entonces, ¿cuántos pecados perdonó Cristo en la cruz de aquello que Él predestinó y que eligió? Todo. Si Él no perdonó todo, entonces había que hacer otro sacrificio. Y ya no hay más sacrificio. Cuando Cristo vuelva, Él no viene a sacrificarse. Él viene a buscar a su pueblo para llevarlo a su presencia. Amén. Por eso que Hebreos 9:25 al 28 nos dice lo siguiente. Permítame leer. Hebreos 9, versículo 25 al 28 dice: y no para ofrecerse muchas veces. No para ofrecerse muchas veces. Como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. ¿Cuál es la sangre ajena? La del cordero. No, Cristo no llevó sangre ajena. Fue su propia sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó ¿cuántas veces? Una vez para siempre, por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido, oye bien, iglesia, para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Cuánto dicen amén a esto? Amén. Bueno, yo sé que tú luchas diariamente con el pecado. Yo sé, yo he estado ahí. Pero Cristo, y esa es la buena noticia, se ofreció una sola vez para llevar los pecados de muchos. Y es interesante, amado, que fíjate lo que dice el versículo, no para llevar los pecados de todos, sino de muchos. Porque en la cruz, Cristo no estaba muriendo por todo el mundo. Pastor, pero ahí dice que de tal manera amó Dios al mundo. Sí, la palabra mundo en el 7 de Juan 3:16 hace referencia a la humanidad. Dios ama a la humanidad. Pero Cristo en la cruz murió por los escogidos. Cristo en la cruz murió por muchos. No por todos, sino por muchos. Y a esos muchos es que el Señor viene a buscar. Oh, pastor, entonces, ¿qué yo hago? Pues lo que dice la Biblia, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a quien, a toda criatura. Y yo no sabemos quiénes son esos muchos. Y como no sabemos quiénes son esos muchos, solamente Dios sabe quiénes son los muchos. Lo que estamos llamados a predicarle a todo el mundo. Amén. Amén. Predicarle a los perdidos y que Dios salve a los escogidos. Amén. ¿Quiénes son? Yo no sé. No sé. Ahora Dios sí sabe. Estamos llamados a predicarle a todo el mundo y que Dios sabe aquello que Él ha predestinado desde antes de la salvación del mundo. Pero a ti, iglesia, tú, mujer de Dios, que haya sido salvada, oye bien, porque aquí queremos hacer el énfasis en nuestro sermón. El pueblo de Dios, tú, mujer de Dios que ya ha sido salvada, tú, hombre de Dios que ya ha sido salvado, que en esta mañana tú puedas salir regocijado, contento, alegre, de que Cristo entró una sola vez y para siempre. Amén. Que tú y yo no estamos luchando nada. Cristo la luchó, Cristo la peleó y Cristo la ganó. Amén. Y por medio de Cristo tú y yo somos más que vencedores. Amén. Gloria a Dios. Es Cristo que nos da la victoria. No tu esfuerzo, no tu moralidad. No, es Cristo que nos da la victoria. Permítame leer nuevamente estos 4 versículos para ir cerrando y preparar el tiempo de Santa Cena. Hebreos 9, 25 al 28, y por favor, meditemos en estos versículos. Dice, y no para ofrecerse muchas veces, no, una sola vez.
Ahora, en el Antiguo Testamento era todos los años que tenía que ir el sumo sacerdote. Ya no. Cristo, una sola vez. Dice, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año, con sangre ajena, cada año tenía que ir el sumo sacerdote a hacer lo mismo. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces. En otras palabras, Cristo tendría que venir todos los años y clavarse en una cruz, si fuera así. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de todo el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez, sin relación con el pecado, para salvar a quienes, a los que le esperan. Ahora yo pregunto, ¿quiénes son los que estamos esperando a Cristo? ¿Usted cree que el impío está esperando a Cristo? ¿Usted cree que el incrédulo está pensando en Cristo? ¿Usted cree que el incrédulo está orando para que Cristo vuelva? No. Es la iglesia de Cristo que anhela que Cristo vuelva. Es la iglesia de Cristo que está esperando a su Redentor. Sí. Somos nosotros, aquellos escogidos de Dios, que estamos esperando a que Él vuelva. Porque a veces cuando uno anda sin Dios, sin fe y esperanza, nuestra mente está aquí en la cosa terrenal, en mi logro, lo que yo quiero hacer. Y eso no es malo en sí mismo. Pero el cristiano no solamente tiene su mente aquí en la tierra. Tiene la mente aquí en la tierra, nos toca trabajar, tenemos que cumplir con nuestras responsabilidades, pero anhelamos la venida de Cristo. ¿Por qué? Porque cuando Cristo vuelva, ¿sabe qué? Se acabó la maldad, se acabó la muerte, se acabó el diablo, se acabó el pecado, se acabó esta vida de mentira y de vanidad y de espejismo. Solamente cuando Cristo vuelva vamos a encontrar la verdadera paz que Él nos ha prometido. Pues a esos que aman y anhelan su venida, el Señor le invita en esta mañana a venir a la Santa Cena y recordar todo lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario para salvarnos. Es a eso que el Señor nos invita. Aquellos cristianos y cristianas bautizados, Él nos invita a venir y recordar el sacrificio que Él hizo para salvarte a ti y salvarme a mí. Una vez más, amigo, hay esperanza para ti en Cristo. Yo sé que tú te levantas por la mañana y probablemente te encomiendas a Dios y eso es bueno. Pero no solamente encomendarme a Dios cada mañana, sino tú y yo venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Porque ¿sabe qué? Esta vida es temporal y pasajera. Esta mañana escuchaba al hermano Reinaldo decir que un amigo murió allá en República Dominicana, en Santiago. Y que en el comentario de la foto del amigo que murió, había otro amigo que decía, pero yo estaba hablando con él ayer. La muerte no tiene hora, la muerte no tiene edad, la muerte no tiene que ver con raza, ni con estatus social, ni que eres pobre, ni que eres rico. Hubo un hombre que era dueño de un hotel aquí creo en Estados Unidos, con mucho dinero, multimillonario, y el COVID se lo llevó. No recuerdo el nombre de él, en la pandemia. Mucho dinero, no sabe qué hacer con él. Pero se afectó del COVID, y el COVID se lo llevó. Yo te pregunto, amigo, ¿hasta cuándo tú crees que tú vas a vivir? Yo no sé. Te voy a hacer esa pregunta otra vez. ¿Hasta cuándo tú crees que tú vas a vivir? ¿Tú crees que hoy puede ser tu último día? Puede ser. Y el mío también. ¿Es así o no así? Sí, así es. Pero ¿sabe qué? Hay esperanza en Cristo. Hay una alma que salvar. Esa alma está dentro de ti, dentro de mí. Y solamente Cristo ofrece salvación
y vida eterna. A veces hay personas que quieren vivir a su manera en el mundo y después quieren entrar al cielo. Para entrar al cielo, yo tengo que venir a Cristo, porque es Cristo que me da entrada al cielo. ¿Quién me da entrada al cielo? Cristo. Yo no puedo vivir a mi manera, obviar a Cristo y después que muera decir Cristo, no es así. Es Cristo que nos da entrada al cielo. Amigo, una vez más, Isaías 55 nos dice lo siguiente: deje el impío su camino y el hombre inicuo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, del cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro será amplio en perdonar. Hoy el día es estable para ti. Busca a Cristo. Quizá mucha gente te dicen que busque otra cosa. Yo te recomiendo que busque a Cristo. Porque este mundo es temporal y pasajero. Yo no quiero meterte el miedo con esto, pero la muerte es una realidad. Porque la paga del pecado es la muerte. Y dice Hebreos 9:27, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. No hay purgatorio, como ha enseñado una secta por ahí. No hay limbo, como ha enseñado esa misma secta. No. Después de la muerte lo que hay es juicio. Pero juicio. Pero en Cristo hay esperanza. En Cristo hay vida eterna. En Cristo hay salvación. Y es Cristo que dice: venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo lo haré descansar. Ven a Cristo con tu carga, y Él obrará en tu vida, y cada día más te ayudará a vivir para gloria y honra de su hermoso nombre. Ahora, iglesia de Cristo, en esta mañana, aquello que le esperamos, el Señor nos invita a compartir el pan y el vino en memoria de Él. En esta mañana el Señor nos ayuda a reflexionar que tú y yo estamos seguros con Él. Tú eres salva en Cristo. Así que los hermanos que van a participar de la Santa Cena pueden levantar sus manos. El hermano Judas le estará pasando el vino y el pan, para así nosotros poder orar en esta mañana y leer el texto de 1 Corintios 11 en adelante, versículo 23.